Hola y bienvenidos a DMS Co. Ya hace tiempo, desde la última vez que subí algo al sitio, no había tenido oportunidad de subir nuevo contenido. Sin embargo, últimamente o en los últimos meses he estado trabajando un poquito más en proyectos personales y algunos experimentos con Google Apps Script. Obviamente ahí en conjunto con la IA que está de auge y los diferentes agentes. Y pues dije, ¿por qué no vamos a compartir un poquito de lo que hemos estado realizando? En este video pretendo más que nada mostrar algunas buenas prácticas y algunos, digamos, pasos de un tipo de arquitectura que es la que estoy yo proporcionando en mis proyectos para hacerlo de cierta forma un poco más escalable y también a la hora de implementar pues IA o inteligencia artificial pues tengan un mejor orden dentro de su código, ¿no? Entonces, para el caso práctico de este video, vamos a suponer el siguiente caso en el cual tenemos una tabla, en este caso de alumnos, con algunos de pues datos comunes. Por ejemplo, el identificador sería la matrícula, apellidos, nombre, salón, y luego miramos que hay algunas columnas que están pues todos los días de la semana, ¿no? La idea de esto es cómo nosotros realizaríamos, por ejemplo, una función que se ejecutara automáticamente a través de un trigger diariamente para poder obtener si un alumno envió o no envió una tarea por correo. Ese va a ser el escenario. Muy bien, entonces si nosotros nos vamos al editor de Google Apps Script y revisamos ahí un poquito el código, este es un template de más o menos una función general de cómo realizaríamos esto, una función que se llama revisar tareas, ¿no? Básicamente lo que hace la función es pues obtener el Google o el spreadsheet que estamos trabajando actualmente y específicamente la tab de students, que es donde se encuentra acá, ¿no? La tabla. Posteriormente sería agarrar el rango de valores o los valores y de ahí pues sería recorrer cada uno de esos valores buscando que la matrícula de cada uno de los alumnos coincida con el subject o el asunto que vamos a suponer los alumnos tienen que mandar en el subject lo que viene siendo su matrícula para identificar que enviaron su tarea, en este caso hipotético, ¿no? Posteriormente se hace un query utilizando lo que es la clase Gmail App o el servicio Gmail App y posteriormente pues si se encuentra algún correo no mayor a un día, significa que envió la tarea de ese día, en caso contrario no. Aquí pues o lógicamente colocaríamos lo que viene siendo el código que tendría que ejecutarse, pues obviamente para venir aquí a cambiar cada uno de estos valores dentro de cada alumno dependiendo del día, ¿no? Entonces ese es el escenario general de lo que viene siendo esto. Ahora bien, esto funcionaría sin más y ni un problema. Básicamente es la forma que normalmente realizamos a la hora de ejecutar algún procedimiento automático para nuestros hojas de cálculo, spreadsheets en Google. Pero esto al final de cuentas tiene, digamos, entre comillas, algunos inconvenientes y sobre todo siguiendo los que viene siendo el clean code o los buenos estándares de un código limpio, estamos rompiendo lo que viene siendo el principio de responsabilidad única, ya que esta función que es revisar tareas cumple algunas subfunciones que no es precisamente a lo que se tendría que realizar. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, siguiendo algo que se le llama descomposición, que sería separa en conjuntos más pequeños algo que está muy grande, podemos ver que hay ciertas cosas, por ejemplo aquí, que es tanto obtener el spreadsheet actual y los valores que no corresponden pues precisamente a lo que es la acción de revisar tareas, por lo cual esto fácilmente lo podríamos dividir en otra subfunción. Por ejemplo, podemos poner función obtener valores, obtener tabla de estudiantes o algún otro nombre, ¿no? Básicamente esto lo que va a hacer es contener pues esto, voy a quitar, cortar, pegar y en vez de retornar los valores aquí pues voy a retornar todo lo que viene siendo ese rango de valores, perdón, ¿no? Ahora bien, esto pues los tengo que recibir aquí con estudiantes y vamos a poner el nombre obtener tabla de estudiantes, ¿no? Entonces tenemos el primer paso, descompusimos
o dividimos, mejor dicho, una pequeña parte. Ahora bien, esto obviamente va a tener que interactuar aquí con estos. Por ejemplo, antes eran values, entonces aquí vamos a poner estudiantes, perdón, aquí vamos a copiar, vamos a poner primero aquí los estudiantes, estudiantes también aquí. Veamos si hay algo por ahí que cambie. Pues no, nomás eran las dos referencias. Ahora bien, aunque esto va a ejecutar la lógica, pues obviamente para realizar tareas también pudiéramos subdividirlo, hacer una descomposición en otra subfunción, de tal manera que esto, por ejemplo, lo voy a cortar y va a ser una función revisar Gmail, algo por el estilo, ¿no? Vamos a pegar esto y sin embargo ocupamos la referencia de los estudiantes, los podemos pasar por parámetros. Entonces lo ponemos acá y ahora lo que vamos a hacer es invocar esa función que básicamente sería revisar Gmail y le ponemos los estudiantes, ¿no? Básicamente, y suponiendo no tengo algún error ahí entre el código, esto ahora que viene siendo la, digamos, función principal, la cual yo colocaría en mis activadores o haría referencia en los activadores para que se ejecutara cada día, tendría dos acciones. Primero, obtener todos los estudiantes, que viene siendo esta parte de aquí, me lo regresa, los aguardo aquí, y después ejecutar la función principal, que es la encargada de hacer la comparación entre mis estudiantes y los correos de Gmail, donde, pues suponiendo que cada alumno ponga en el asunto su matrícula y que los correos no sean mayores a un día, si se encuentra algo, significa que se entregó tarea, en caso de que no, no se entregó tarea. Evidentemente aquí iría la lógica para, pues, posteriormente, como colocarlo acá, ¿no? Muy bien. Sin embargo, aunque esto se obtiene correctamente, seguimos teniendo algún tipo de problema, ya que al final de cuentas, si el día de mañana tanto los estudiantes cambian, por ejemplo, el orden a lo mejor de las columnas, se incrementan, cambia el nombre de la spreadsheet o de la tab, o cambia un poco la lógica, pues evidentemente tendríamos que venir a tocar lo que viene siendo cada uno de de estas funciones, y de cierta forma no es como totalmente escalable, ya que depende o está como muy acoplada al tipo de comportamiento que es específico pues para este caso, ¿no? Aquí quizás se puede mirar algo muy pequeño y muy fácil, pero obviamente conforme sean digamos, casos más grandes, esto al final de cuentas no es totalmente funcional y no es del todo replicable si lo queremos aplicar, por ejemplo, para algunos otros profesores o algunos otros escenarios, ¿no? Y es aquí donde viene la parte de esto que es la arquitectura por capas, que es el tema que quiero también platicarles el día de hoy, de cómo un caso como el que tenemos aquí presente lo podemos dividir de una forma que sea un poquito más escalable y limpia, que quizás pudiera parecer un inicio más verboso o más trabajoso, pero conforme vayamos avanzando se va a venir entendiendo o dando sentido a todo esto. Entonces vamos a platicar un poquito de ello, ¿no? Lo primero que tenemos que nosotros hacer es empezar a pensar un poquito más como la programación orientada a objetos. Al final de cuentas, lo que nosotros estamos trabajando aquí dentro de esta tabla son entidades, y esas entidades pues vienen siendo los estudiantes. Un estudiante pues al final de cuentas es lo que estamos trabajando acá. Ahora bien, ¿cómo representamos entonces esos estudiantes dentro de lo que viene siendo el código de AppScript? Pues básicamente tendría que ser un objeto, y los objetos dentro de JavaScript podemos utilizar desde ECMAScript 6, si no mal recuerdo, lo que viene siendo la sintaxis de clase. Entonces lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo que se va a llamar, vamos a ponerles como la ruta de models o los modelos, suponiendo esto fuera una carpeta, o si lo manejan en VS Code se va a generar una carpeta slash y le vamos a poner student, ¿ok? O estudiante. Ahora bien,
Esto lo vamos a borrar y empezaremos a crear lo que viene siendo la clase student. En mayúsculas, ya que normalmente así se representan. Abrimos llaves, cerramos. Y lo primero que tenemos que realizar, como en cualquier lenguaje de programación orientada a objetos, pues es el constructor, ¿no? El constructor es el que me va a construir, valga la redundancia, lo que viene siendo mi objeto de tipo estudiante, el cual va a recibir una data desde donde se vaya a instanciar y esa data va a contener los distintos atributos que pues voy a utilizar para crear al estudiante. De momento, esos atributos, pues básicamente sería que el estudiante debe tener ¿qué? Una matrícula, que va a ser igual a la data que reciba punto matrícula, porque va a ser como un objeto. Dentro de este objeto debo yo pasarle desde donde se vaya a crear el objeto, pues la matrícula, ¿no? Posteriormente vamos a hacer this. Vamos a ponerle, creo que era apellidos. Posteriormente this.nombres, nombres o nombre. Vamos a ponerle data.nombres. Vamos a ver cómo lo tengo aquí sin nombre. Y por último nos quedaría el salón, ¿no? This.salón igual salón. Ok, entonces básicamente aquí nosotros ya estamos modelando lo que viene siendo un estudiante de cada uno de estos datos que se van a ir recogiendo, ¿no? Básicamente esa es la intención como tal. Muy bien. Ahora lo que vamos a empezar a realizar es aplicar esta arquitectura llamada arquitectura por capas, la cual tiene dos elementos muy importantes que son los repositories y lo que es la capa de servicios o services. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es repositories y services? Repositories es todo aquel código que va a interactuar directamente con mi spreadsheet o con los servicios que ocupé obtener data. Básicamente en los repositorios se encarga simplemente de obtener o escribir la data. Y en cuanto a los servicios es donde se colocamos la lógica del negocio o la lógica que va a trabajar con esos datos que los repositories obtengan. Entonces, para este caso voy a ocupar un repository que es exclusivo pues para obtener los datos de lo que viene siendo la tabla de students. En este caso es mi única tab que tengo aquí. Y también en su momento ocuparé un repository que va a interactuar con Gmail porque es el que se va a encargar de jalar los correos que tenga pues dependiendo del query, ¿no? Entonces empecemos a crear esto, ¿no? Vamos a crear otra vez una subcarpeta repositories que se llamaría primeramente student repository. Para este caso en particular, ¿no? Y vamos a empezar a crear esta función o esta clase que sería student repository, el cual va a contener un método que se va a encargar de exclusivamente obtener toda la data de acá. Básicamente lo que vamos a realizar es una implementación para traernos esta lógica que era obtener los estudiantes y colocarla dentro de lo que viene siendo el Student Repository, sin embargo, aplicando o utilizando el modelo que ya tenemos aquí. Vamos a ver cómo realizarlo. Entonces tengo class Student Repository, vamos a obtener o generar un, digamos, método que pudiera ser getAll, o sea, obtener todos los students. Y dentro de getAll, aquí es donde nosotros podemos traernos la lógica que teníamos aquí al inicio. Vamos a pasarlo hacia acá. Voy a copiarlo de momento y me lo voy a traer hacia acá. Básicamente aquí lo que está haciendo primero que nada es obteniendo esto de esta tab de students, que de hecho me acabo de dar cuenta que no es students, pero no hay problema, vamos a cambiarle el nombre y listo, ahí está, ¿no? Students. Y aquí sí lo que voy a realizar es aguardar estos valores que serían const values, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante de aquí?
Hasta este momento tenemos los datos, sin embargo, estos datos no representan nada, simplemente representan o va a ser un array de arrays que viene siendo pues estos objetos que tenemos aquí, ¿no? Una matriz, por así decirlo. Entonces, aquí lo interesante es ver cómo ahora a estos valores plenamente los podemos convertir en estudiantes, en los cuales nosotros a través del código ya no nos vamos a referenciar a través de lo que viene siendo, por ejemplo, acá como rows. Simplemente aquí que tengo un índice y pongo el índice en la posición 0, que realmente ante el código no sé qué es el 0 como tal, que hace representación a lo mejor de lo que es la matrícula, o básicamente es la matrícula, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hacer esta implementación, ¿no? Cómo convertir estos valores a estudiantes reales utilizando el modelo que utilicé anteriormente. Primero que nada, pues tengo que recordar que a la hora de traerme lo que viene siendo esta tabla, pues obviamente la primera columna pues es lo que es los encabezados, entonces tengo que eliminar eso, ¿no? Para eso pues utilizo un método de arrays internos que es de JavaScript, que es shift, que si yo coloco aquí a ver si me deja mostrarlo, no, creo que no, vamos a ver, values.shift, aquí está. No me deja colocar el nombre, pero vamos a ver. Vamos a ver, nomás para que me dé la descripción. Bueno, no pasa nada. Básicamente lo que va a hacer es eliminar la primera columna, ¿no? O la primera row que se encuentra acá, que son los encabezados. Ahora bien, lo que sigue sería hacer un return de cada uno de los values .map, lo cual me va a regresar un nuevo array, pero este array voy a irme por cada row que representa pues cada una de las tablas, hago una función de flecha, chancita, ahí está, ando batallando un poco con el teclado, abrimos y entonces vamos a empezar a denominar esto a cada row. Cada row va a regresar lo que viene siendo un new student, que básicamente un new student va a contener un objeto, como habíamos dicho, data, ¿se acuerdan acá? Data, y esa data va a contener, por ejemplo, un atributo que se llama matrícula. Y matrícula va a ser igual a lo que viene siendo la row en la posición 0, coma, matrícula. Luego lo que sigue sería apellidos, que sería row en la posición 1. Luego sería nombre en la posición row en la posición 2. Y por último, si no mal recuerdo, teníamos lo que era salón. Vamos a ver si lo estamos colocando bien. Student, por acá, student salón, ¿sí? En la posición número 3. Aquí algo bien importante también es que dentro de Student Repository, que aquí me faltó una T, es el único lugar en el cual vamos a manejar las cosas con índice, como en este caso, row 0, row 1, row 2 y así sucesivamente. A partir de aquí, siempre que nosotros trabajemos con la data, sobre todo en el servicio, ya nunca nos vamos a referenciar hacia row, nos vamos a referenciar hacia matrícula, apellidos, nombre y salón. Y eso es algo importante porque si el día de mañana, por ejemplo, cambio el nombre de algunos de estos datos o agrego unas nuevas columnas, simplemente vengo al modelo, lo cambio, modifico aquí o lo agrego aquí y posteriormente también lo agrego acá. Y así de sencillo esto tendría que empezarse a replicar a mi capa de servicio. Por eso la capa del repository es la que se encarga de ver cómo va a leer y cómo va a escribir los datos. Y empezamos a obtener pues esos beneficios de este tipo de arquitectura, ¿no? Entonces básicamente lo que va a pasar que los values, en vez de nomás mandarme un montón de data que pues sí, representa a los estudiantes, ahora sí va a estar tipada en lo que viene siendo objetos de estudiantes a los cuales yo voy a poder acceder con lo que viene siendo cada una pues de sus distintas propiedades, matrículas, apellidos, nombre y salón. Ahora bien, esto era la primera parte de esos repository o el tipo de repositorio cuando nos encargamos de leer lo que es el spreadsheet. Pero si yo me regreso al código inicial,
vamos a observar nosotros que dentro de lo que era revisar tareas, a la hora de estar recorriendo, esta parte del anterior repository, que era la lectura, obtención de datos, para el spreadsheet, era esta parte. Ahora, a la hora de estar obtener esos datos, ejecutamos una segunda función que es revisar Gmail. Y dentro de revisar Gmail, entonces le pasaba a todos los estudiantes y esos estudiantes hacíamos un for y por cada estudiante se ejecuta una lógica, que básicamente esta es la lógica que está, que se obtiene la matrícula, luego se le pasa un query o se genera un query donde es la matrícula y no mayor un día y se le llama al servicio de Gmail app para ejecutar ese query y dependiendo de si se obtienen o no algunos mensajes con él, pues básicamente sabemos si entregó o no la tarea. Entonces, esta parte nosotros podemos identificar que empieza a trabajar con lectura de data de una base de datos que en este caso sería Gmail, por así decirlo. Entonces, esta parte de aquí también representa otro repository. Entonces, vamos a colocar de nuevo secuencia de comandos, repositories, recordando que a la hora de hacer este tipo de nomenclatura, por ejemplo, si usan Glass para trabajar con Visual Studio Code, esto generaría una carpeta y pues obviamente los va a colocar en la misma carpeta. Y aquí este se llamaría Gmail Repository. Gmail Repository. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que haría la clase Gmail Repository? Pues básicamente sería exactamente lo que estamos realizando acá, que es una verificación de a ver si hay una tarea como tal. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar una función o crear una función dentro de esta clase que se llame has homework today o tiene tarea el día de hoy. Y básicamente lo que vamos a hacer es traernos lo que viene siendo parte de este código que está aquí, por ejemplo, este que se encuentra acá como tal, y traerlo al repository. Obviamente aquí lo que vamos a ocupar va a ser pasarle la matrícula cuando se invoque este código para que genere ese query particular o específico para ese estudiante, se genere este treat de lo que viene siendo hacia el servicio de Gmail y posteriormente voy a regresar ese treat .length si es mayor a 0 significa que va a regresar un true. Si es menor a 0 significa que es un false, que básicamente esa es la parte que tengo aquí, que es la comparación. ¿Okay? Entonces, esto estaría sustituyendo toda esta estructura que tengo acá, aislado a lo que viene siendo el Gmail pues, repository como tal, ¿no? Con esta función que vamos a implementar más adelante. Ahora, estos serían mis dos repositories que tengo porque son mis dos fuentes de datos con las cuales estoy trabajando, que son la Google Sheet y que es lo que viene siendo el Gmail, que si fuera una representación de base de datos. Ahora lo que sigue es crear lo que es el servicio que va a representar la lógica que va a invocar pues, a cada uno de estos repositories y al modelo de estudiante para crearse, que es muy parecido a lo que tenemos más o menos aquí. Entonces vamos a revisar eso. Muy bien. Lo siguiente sería entonces generar este servicio que podríamos llamar, por ejemplo, aquí services, suponiendo que en algún futuro tenemos también más, agruparlos, y vamos a ponerle homework service, que vendría siendo pues el servicio de tareas, ¿no? Homework service. Aquí vamos a crear entonces una class que se llama homework service, abrimos llaves, y en la cual en su constructor lo vamos a tener que inicializar siempre con dos instancias, o sea, se va a generar con this.student repository, perdón, es student repository, que básicamente sería un new student repository, que es la clase que creamos de estudiante para nosotros poder acceder a leer lo que son los datos que se encuentran aquí en esta tabla. ¿Okay? New Student Repository. Y también voy a ocupar un Gmail
repository para poder comparar con lo que hay en Gmail. Gmail repository. ¿Ok? Ahora bien, estos son los dos, digamos, atributos que debe tener este Homework Service para poder empezar a establecer pues todo lo que viene siendo la lógica de negocio, la lógica que queremos para poder llevar la revisión de tareas, por lo cual vamos a, por ejemplo, generar un método interno que se llama check daily homework o revisar el chequeo chequeo revisión de tarea diaria, ¿no? Entonces aquí es donde vamos a partir para primero realizar algo muy parecido a lo que tenemos acá, que era básicamente primero obtener los estudiantes y posteriormente pues obtener o generar lo que es el query para el Gmail. Entonces si yo me regreso al Homework Service, lo primero que voy a tener que hacer es obtener los datos de los estudiantes, o sea, quiero saber los students. Y para eso entonces voy a utilizar lo que viene siendo this.student repository. Y como es una instancia o es un objeto de la clase Student Repository, la cual tiene a su vez un método que es obtener todos, pues básicamente yo lo que puedo hacer aquí es .getAll. Y de esta forma voy a obtener todos los estudiantes de lo que viene siendo esta tabla, pero en este momento ya esos estudiantes van a venir con una estructura de la cual yo voy a poder invocarlos o manipularlos como matrículas, apellidos, nombre y salón. De esa forma, ¿no? Me regreso hacia acá. Ahora bien, una vez que ya tengo los estudiantes, entonces lo que necesito hacer es algo parecido a lo que hice acá con el for, que era por cada estudiante o el len en ese entonces del array de la data que teníamos, tengo que ejecutar pues el query o comparar con Gmail. Para el caso particular de arrays de objetos puedo utilizar el método forEach. Aquí me equivoqué, students.forEach. Ahí solito lo detecta. Abrimos y digo, por cada estudiante, ¿qué es lo que vas a realizar? Y aquí abro llaves. Déjenme como aquí un poquito la sintaxis porque está un poco mal distribuido. Y un poquito de tabulación. Entonces, por cada student, yo necesito revisar si mando o no mando la tarea. Vamos a ponerle checkpoint, que sería para revisar si hizo la tarea. En el checkpoint, ¿qué tengo que hacer yo? Pues con cada estudiante voy a yo llamar al repositorio this.gmail repository, que es el atributo de tipo repository, y el repositorio, si nosotros recordamos, tiene un método que dice has homework today, donde le tengo que pasar la matrícula. Entonces, de cada estudiante, yo necesito hacer un checkpoint o verificación con gmail repository.has homework. ¿Y qué le voy a pasar? ¿Qué es lo que requiere? La matrícula. Entonces, en este momento, como student ya es un objeto de tipo estudiante, yo voy a poder acceder a lo que es matrícula como tal, ¿no? Student.matrícula y lo puedo pasar directamente. Ahora bien, después de yo obtener este checkpoint, pues básicamente es realizar una comparación como lo que teníamos acá, que vendría siendo esto de aquí, ¿no? Es verificar si sí o no tiene pues ese checkpoint. Entonces, en vez de utilizar lo de threads.length, pues simplemente lo voy a cambiar a si checkpoint da true, significa que sí mandó la tarea. De lo contrario, significa que no. Básicamente es lo mismo que tenemos acá. Entonces voy a traer esto aquí, un logger, entregó la tarea. Y otro logger de no entregó la tarea. Aquí déjeme, lo acomodo. Otro logger de no entregó la tarea. Que aquí pues evidentemente sería la lógica para poner, leer y empezar a escribir esto, que obviamente para esta situación, entonces aquí utilizaríamos el Student Repository para nosotros poder ir a escribir dentro de esta misma tabla
por lo cual pues evidentemente tendríamos que colocar cierta lógica aquí en el Student Repository para hacer esa inyección de datos, ¿no? Esa es la forma en la cual pues combinados trabajan el repository y el servicio, ¿no? Entonces, hasta este punto, pues básicamente nosotros tenemos ya un servicio que va a ser la revisión diaria de la tarea, donde va a obtener todos los estudiantes y por cada estudiante se le va a llamar al repository para comparar contra Gmail si hay una tarea, en el cual nosotros simplemente le vamos a pasar la matrícula de cada uno. Esto se va a guardar hacia acá. Si existió algún mensaje, va a regresar truth. En caso contrario, va a regresar false. Y posteriormente, pues aquí ejecutaríamos la lógica en algún futuro, ¿no? Si lo tuviéramos para implementar. Ahora bien, ya están todos nuestros modelos, el Homework Service, el Gmail Repository, el Student Repository. Ahora hay que ver cómo todo esto lo embonamos para generar nuestra función, digamos, maestra que va a hacer toda esta transacción. Entonces, vamos allá. Ahora bien, lo único que nos está haciendo falta es pues embonar todos estos repositories que creamos, el Gmail Repository, Student Repository, Homework Service, dentro de lo que viene siendo el código. Entonces, anteriormente pues esta era la ejecución, ¿no? Vamos a nosotros a sustituir esto, vamos a borrar lo que viene siendo esto de aquí y simplemente en nuestra función de revisar tareas vamos a hacer pues una sustitución de estos dos métodos que vendrían siendo el equivalente. Voy a poner comentar esto aquí y comentar esto acá. Básicamente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a generar una constante que se llama service y el service va a ser de tipo ¿qué? Pues new homework service como tal. Este servicio ya tiene lo suficiente. Aquí creo que tengo un error ahí a la hora de escribirlo, pero bueno, en Homework Service o la clase, si tiene lo suficiente para poder subsistir por sí misma. En este caso se instancian lo que vienen siendo los Student Repositories y Gmail Repository y pues interiormente tiene el check daily homework que va a hacer todo este proceso. Entonces básicamente nosotros instanciamos un homework service y en base a este simplemente hacemos service.checkDailyHomework y listo. Estas dos líneas de código pues básicamente es el equivalente a lo que teníamos al inicio o al empezar este tutorial, pero aplicando la arquitectura de capas con repositories y lo que son los services. De tal forma que esta revisar tareas sería básicamente la que colocaríamos en nuestros activadores, se generaría el servicio una vez que se instancia, se ejecuta service check daily homework y check daily homework pues va a realizar todo lo que ya hemos venido platicando a través de esto. Muy bien, recapitulando un poco lo que hemos revisado a través de este tutorial, más que nada lo que quería mostrarles pues era la estructura de cómo utilizar este patrón o arquitectura de tipo de capas, en este caso utilizando repositories y services, así bien junto con los modelos. Si se dieron cuenta pues en ningún momento hicimos ejecución, puede que sí a la hora de ejecutar, evidentemente como pues no tengo correos de este tipo pues no voy a obtener una respuesta como a lo mejor true. Y aparte, pues algunas otras secciones, por ejemplo, a la hora de colocar o rellenar todo esto, pues fue algo que hizo falta, ¿no? Pero para este caso práctico, lo que quería abordar era el por qué o la razón de utilizar este tipo de arquitectura. Muchos dirán es demasiado verboso para este caso, sí, porque quizás esto pues es un ejemplo muy sencillo, pero ya cuando lo aterrizamos a proyectos mucho más grandes, empieza a tener un poco más de sentido. Por ejemplo, si se dieran cuenta a través de lo que es este New Homework Service, esto yo lo puedo reutilizar en cierta forma, solo simplemente instanciándolo como tal. Ahora bien, algo interesante de esto es que digamos, la forma de trabajar el repository de los services es que el servicio nunca debe de conocer nada de cómo leer o escribir los datos. Él simplemente trabaja con la lógica del negocio y si se dan cuenta, en ningún momento nosotros estamos referenciando, por ejemplo, al spreadsheet o a las rows. Él ya trabaja con los estudiantes. De cierta forma que está desacoplado
desacoplado de lo que viene siendo la conexión de la base de datos. A él no le interesa el cómo obtener los datos o cómo acceder a los datos. Su única función es orquestar y aplicar la lógica de negocio. Ahora bien, una vez que nosotros, por ejemplo, en el Student Repository, él es el encargado de acceder a estos datos y darles un nombre a cada uno de ellos. Esta es la única parte en la cual en todo el proyecto pues se tendría que nombrar como tal a los rows por un índice en sí, y a través de ahí en todos los otros servicios que se utilicen pues simplemente se utilizarían de acuerdo al modelo que está aplicando. Así bien, como ya comenté anteriormente en el video, si en algún momento alguna de las columnas cambia o se nombra diferente o se agregan más, simplemente bastaría con agregarse en lo que viene siendo la clase estudiante y en lo que viene siendo a la hora de crear estos estudiantes en este map que está aquí. Esto, sin embargo, también nos trae otras ventajas. Si el día de mañana, por ejemplo, nuestra base de datos ya no es lo que es las spreadsheets, sino ahora nos vamos a una base de datos real, como lo que viene siendo, no sé, MySQL o algo por el estilo, simplemente donde tendríamos que venir a cambiar las cosas sería en el Student Repository. No tendríamos que cambiar nada en Homeward Service porque Homeward Service nos encarga de nosotros, digamos, de revisar nada de ese acceso. Digamos, invisible ese proceso. Simplemente aquí se cambiaría la forma en la cual se accede, pero pues básicamente también el modelo no cambiaría porque simplemente si movemos lo que es esta tabla o esta base de datos a una, como mencioné, MySQL o Oracle, pues pretendemos que tenga los mismos nombres. Entonces el modelo sigue siendo igual. Lo único que cambiaría sería esta sección y no se acopla o no afecta a las otras partes. Homeward Service seguiría funcionando eh, sin más bien, o sea, seguiría funcionando sin ningún problema. Y de igual forma, si en algún momento cambiamos nuestro servicio de Gmail por alguno otro distinto de mensajería, pues también aquí simplemente se modificaría el repository y tendría que ser algo invisible, vuelvo a repetirlo, para el Homeward Service, ¿no? Es una forma también limpia de dividir el código y de que si en algún momento yo ocupo, como en este caso, algo más específico que sería a lo mejor escribir dentro de estas columnas, pues el método no lo agregaría en el service, lo agregaría directamente en el Studio Repository a través de otro nuevo método, donde el Homeward Service simplemente le pasaría qué casos debe de escribir y cuáles no. Muy bien, pues espero que les haya gustado el contenido de este video. Ahí cuando ustedes tengan oportunidad, si así lo desean, aplicarlo a sus proyectos, esta forma de organizarlo. Repito, quizás tiene un sentido para cuando son proyectos mucho más grandes, pero dentro de la práctica van a encontrar sus beneficios de aplicarlos desde pequeños proyectos a proyectos más grandes. Sin más que decir, les agradezco por su atención y nos vemos hasta la próxima. Saludos.